Cordial saludo a todos ustedes, muy buenos días, tardes o noches, en el lugar de Colombia, de Latinoamérica o del mundo, donde ustedes nos vean, donde haya un colombiano. Este programa va a tener dos partes, pero es muy importante reiterarles a ustedes que las publicaciones de la derecha nacionalista de Colombia hablan y muestran lo que un ciudadano colombiano como yo piensa, considera, sabe del tema anticomunista. En ningún momento las publicaciones de la derecha nacionalista de Colombia van encaminadas hacia un lugar diferente al de la opinión. Tengo una tristeza muy grande y no quiero dejar pasar este instante para recordar a quien en vida fuera don Ricardo Obregón, fallecido en Barranquilla. Don Ricardo Obregón era un miembro muy activo de la derecha en Colombia, era un asiduo visitante nuestro en la derecha nacionalista de Colombia. Incluso recibíamos mensajes de él y estábamos planeando una entrevista con don Rodrigo, pero lastimosamente las cosas no son como nosotros queremos a veces. Paz en la tumba a don Rodrigo Obregón. Gracias por haber estado en la derecha nacionalista de Colombia. Como lo hemos dicho siempre, a este valiente colombiano no ha muerto, solo se ha adelantado un poco. Se ha adelantado al lugar donde llegaremos todos, a su familia, a su entorno social y a su memoria. Honor, gloria, admiración y respeto al señor Rodrigo Obregón. El programa de hoy me lo han enviado de una manera muy especial y he decidido darle este programa en una mención muy especial a doña Amanda María Pavón Jaimes. Les pido mil disculpas si mi fuerza normal o habitual presentada en los programas está un poco disminuida por una razón evidente y obvia, por la muerte del señor Obregón. Teníamos un gran cariño por él. Doña Amanda María Pavón Jaimes, doña Amanda María Pavón Jaimes, recibo un cordial saludo de la derecha nacionalista de Colombia y en el mío propio. Me han enviado este correo de fechas pasadas, así es como yo recibo los comunicados que me envían de Colombia, de todo lo que ustedes participan. No alcanzo a leerlos todos, les soy muy honesto. Hay un grupo de personas que en diferentes lugares de Colombia son los que se encargan de todo esto, porque a nivel interno son muchísimos. Incluso en el último programa emitido, aquí lo estoy observando, estamos hablando de un alcance de 24.013 personas, con un crecimiento impresionantemente alto. La curva más alta se dio en la fecha del 23 de este mes, en la estadística que estamos manejando. Y el último video que realicé yo para ustedes en la derecha nacionalista de Colombia logró un alcance superior a las 8.000 reproducciones. En este momento estoy verificando la estadística y esta estadística nos lleva a que el último programa que yo realicé para ustedes llegó a un total de 8.145 personas. Doña Amanda María nos envía el siguiente correo y quiero dejar claridad de que
tratamos de ser lo más claros, precisos y reales. Realidad, no irreales, realidad. Este mensaje lo envió la señora Amanda María Pavón el 16 de septiembre a través de su línea telefónica y fue recepcionado el mismo 16 de septiembre y yo lo recibí el día 23. Su correo, señora Amanda, dice claramente: buenos días, señores. En el último video que vi de ustedes prácticamente nos dicen que debemos dejar así y que mejor larguémonos del país. No, señora, nosotros somos nacionalistas y preferimos entregar un esfuerzo y un trabajo grande por nuestra patria. En ningún momento abandonar nuestra patria y nuestra nacionalidad jamás la vamos a abandonar, y nosotros jamás vamos a dejar el país, y mucho menos en manos de asquerosos gusanos izquierdistas, socialistas, progresistas, comunistas. No, tal vez usted, madre, debe tener claridad de que la responsabilidad de la emisión del programa es mía, pero la responsabilidad de lo que usted percibe, interpreta, es suya. ¿Ok? Y en ningún momento y en ninguna parte. Y me di a la tarea de revisar nuevamente el video, incluso aproximadamente 40 personas más lo hicieron de las brigadas de trabajo de la derecha nacionalista de Colombia, y en ninguna parte dice o invita a que nosotros hayamos profesado tal idea. Jamás. Nunca. Y tenemos claro de que una cosa, doña Amanda, es el nacionalismo y otra cosa el patriotismo. Son dos cosas completamente diferentes. No, señora. Nosotros no estamos invitando absolutamente a que nadie deje así. Tampoco somos pacifistas. Y lo más seguro es que en algún determinado momento de la realidad nacional estaremos peleando a favor de la República. Y es muy probable, señora, que a esta persona que hoy le está realizando este programa, en memoria y en honor a nuestro amigo Obregón, y a usted, madre, es que nos va a saber peleando por Colombia. En este momento estamos generando conciencia, compartiendo opiniones y tratando de crear una información que no puedo decir, señora, que sea neutral, porque no soy neutral. Tampoco le puedo decir que es una información imparcial, porque no soy imparcial. Pero sí le puedo garantizar, madre, en mi palabra, en mi buen nombre, de que es una información veraz. Y de manera veraz, de manera como un hombre de la derecha y nacionalista, le voy a compartir a usted, señora, cada una de las respuestas de la manera más honesta posible, porque no hay otra manera de dar respuesta a lo que usted ha preguntado. Dice, continúa su palabra: pero yo, por ejemplo, me niego a abandonar la lucha, y es maravilloso. Eso nos da a entender de que usted hace parte de y alberga y cobija nuestra filosofía. Muchas gracias, señor. Si ya estamos en socialismo, pero la gente no lo sabe, lo expresas tú, y ahora la lucha, aunque tarde, la debemos dar por los medios informando. Digo que tarde porque los narcoterroristas nos llevan años desinformando, y sus videos me parecen buenos, pero muy largos y tediosos. La idea es, ¿por qué no hacer temas, hacer videos cortos por temas? Por ejemplo, ¿qué es la derecha? Perfecto, empecemos. La derecha, prácticamente tenemos, para hablar de derecha hay que hablar de conservadurismo. Y se conoce a la derecha política como ese espacio, ese lugar político que acepta órdenes sociales.
Cuando hablamos de órdenes sociales nos referimos al orden social del cual se habla en la Constitución Política de Colombia. Y ese orden social está sobrepuesto a la base del derecho natural o a las libertades del individuo. No podemos poner a la libertad del individuo por encima del orden social. Todas las personas, todos los seres humanos, señora, de una u otra manera cumplimos órdenes. Desde que nacemos, no hacemos lo que nos da la gana, sino que nosotros literalmente hacemos lo que nuestros padres indican, las órdenes de nuestra casa. Y muchos de los problemas que en Colombia se gestan es porque el problema viene desde el hogar. Porque las escuelas, los colegios y las universidades no están para educar. La educación viene de casa, de la madre, del padre. Las escuelas enseñan de matemáticas, de filosofía, de ciencias, de biología. El hogar educa. Y si desde el hogar esa educación viene mala, pues no podemos esperar de que una persona en una escuela o en un colegio o en una universidad sea una persona con verdaderos pilares, ¿no? Hay gente que sabe mucho y es una lacra. Hay personas que tienen 4 y 5 carreras y siguen creyendo que Marx, que Engels, que Lenin, Stalin, que incluso el genocida Maduro o el mega genocida Castro, el narcoterrorista Castro, o que incluso personas como las criaturas, no creo que sean personas, las criaturas esas, narcoterroristas y criminales de lesa humanidad de las FARC, incluso esas personas llenos de estudios, creen que esas lacras tienen la razón. Incluso personas muy estudiadas, señora, fueron los que conspiraron, incluso al presidente de la República conspiró para que Santrich esté libre hoy en día. La derecha es tener claro que primero está un Dios, que hay una patria y que hay una familia. Derecha es tener claro que todos los ciudadanos de un país tenemos la obligación real de dar cumplimiento estricto a nuestra Carta Magna. Porque antes de nuestras opiniones debe de estar lo transcrito en esa Carta Magna. Porque son las reglas de juego. Porque son la herramienta, el arma que tiene el ciudadano colombiano como tal para defenderse de ese político que se quiere apoderar, que se quiere sembrar en el poder de manera directa o indirecta. Ser de derecha es tener claro que hay un Dios soberano, principio y fin de todo, y que incluso ese Dios soberano también entrega órdenes. Y que dentro de ese Dios soberano, que es el Rey de los ejércitos, el supremo hacedor, nos han entregado normas y conductas que debemos de aplicar en nuestra vida. Si usted como mujer o yo como hombre nos alejamos de esa realidad, no podemos ser de la derecha jamás. Si usted como mujer y yo como hombre negamos de que debemos nuestra vida a una patria, a una república, a una nación, y que debemos de luchar por ella, incluso, y dejo claridad en lo que yo he venido enseñando, yo no soy patriota, yo soy un hombre nacionalista, y la diferencia la enseñé, y te la voy a compartir a ti de nuevo. Un patriota es aquella persona capaz de entregar su vida a la patria. Patriotismo. ¿No?
Yo considero en mi marcado nacionalismo que ya bastantes patriotas han entregado su vida al servicio de la República y del pueblo colombiano. Y el pueblo colombiano no ha guardado decoro ni respeto a la vida de nuestros policías, de nuestros soldados, de colombianos de bien que han sido secuestrados, que han sido fusilados, que han sido alejados de sus seres queridos por parte de incluso el mismo gobierno. Porque es claro que han existido presidentes que han servido a las FARC, que han servido al narcoterrorismo y que no le han servido a usted como pueblo, a mí como ciudadano. No, un nacionalista no es aquel que está interesado en ofrendar su vida a la patria. Un nacionalista es aquel que incluso puede llegar a matar para salvar su patria y su república. Ya hemos colocado bastantes muertos, que los pongan ellos, los malos, que los pongan los narcoterroristas, que los pongan los violadores de niños, que los pongan los cerdos asquerosos que han venido defecando sobre la Constitución y la ley, sobre aquellos que incluso con toga, llamándose en jueces, llamándose en fiscales, llamándose en Congreso, escupen sobre la dignidad de una nación. No, no soy patriota, soy nacionalista, madre. Y me queda claro, al igual que usted, de que esto se gana luchando. Uno no habla con la rata o la cucaracha que se mete a tu casa. Usted no se pone a hablar con el cáncer, con la leucemia. Nosotros los nacionalistas no nos preocupamos, nos ocupamos. Llegará el momento histórico, como todo, de nacer, crecer, reproducirnos y morirnos. A todo hombre y a toda mujer le llega su momento en la historia donde tiene que dar el paso que marcará su existencia. Tal vez algunos lo hagamos peleando, es lo más seguro. ¿Qué es ser de derecha? Ser de derecha es reconocer que nuestra patria inicia en nuestra familia, que esa nacionalidad que a nosotros nos dan en el momento, que incluso es de sangre, es una heredad de nuestro padre o de nuestra madre. Esa es la nacionalidad. Lo primero, incluso, que un niño tiene, y tal vez ustedes no lo han notado, pero cuando se va a concebir una vida, cuando ese cigoto está ahí apenas en proceso evolutivo, en proceso de desarrollo, hay muchos que ni siquiera saben si se va a llamar Pedro, Juan, Lucas, Mateo, Carlos, Rodrigo, Claudia, Ana, Jimena, Adriana, Ana. Pero sí es claro que en el momento en que ese cigoto, que esa ovita que se encuentra en la matriz, después de haber pasado por el proceso de que el esperma entra en el óvulo, incluso esa vida ya tiene derecho a una nacionalidad heredada de sus padres, llámese colombiano o de cualquier nacionalidad del mundo. Está claro eso. Y nosotros como nacionalistas somos conscientes que incluso la vida empieza desde el momento en que se ha concebido la unión del hombre y la mujer. Eso es ser de derecha. La unión entre la hembra y la hembra, entre el macho y el macho, no es más que un proceso sodomita. Y no tenemos nada que ver con eso. Entendemos de que el principio y la base fundamental de una familia es el respeto. Y el respeto inicia con incluso respetar la misma naturaleza. No existe cromosoma homosexual. Hay hombres y hay mujeres.
Y esa unión entre el hombre y la mujer es la que genera esa familia. Y ese resultado se mide en sus hijos. Y una nación es fuerte cuando ese vínculo familiar de padres y de hijos con un Dios en primer lugar hace una familia fuerte. Porque cuando en una familia hay un Dios, cuando en una familia hay un respeto moral, en esa familia realmente hay una nación poderosa. No me estoy inventando nada. Y me importa tres si a los sodomitas les rasga las vestiduras mis palabras y mis expresiones. Pero fue así. El Altísimo, el Divino Creador, escogió a un hombre como Abraham. No escogió a un sodomita. No escogió a cualquier aparecido. Escogió a un hombre. Y sobre ese hombre, incluso sobre una mujer que no podía concebir, termina entregando la promesa de un hijo. Abraham, Isaac y Jacob. Que usted no es cristiano, que usted no es católico, que usted profese incluso el ateísmo, eso no quiere decir de que usted no pueda ser parte de una derecha política. Muchos miembros de la derecha nacionalista de Colombia, para la información de la señora Amanda María Pavón Jaimes, son de tendencias diversas. Incluso algunos son ateos. Pero en el transcurrir del tiempo, cuando Dios me ha permitido la posibilidad de compartir con ellos, me doy cuenta que estas personas tienen un respeto profundo por la nación, por la república, por la institución, la institucionalidad del Estado representado en un legislativo, en un ejecutivo o en un judicial. Pero es cierto, como yo se los he expresado a ellos, que tarde o temprano van a tener que enrutarse. Claro que son de la derecha, pero en nuestros grupos no tendrán una participación destacada. Si quieren estar, bienvenidos. Pero tengamos claro que para ser de la derecha se respeta a Dios. Yo no soy juez para decirle a una persona que participa de nuestra organización, de nuestro grupo, de nuestra familia, llámenla con los adjetivos que quieran, yo no puedo juzgar, prejuzgar o mucho más suprimir cuando lo que necesitamos es traer gente. Y la manera de traer gente, como yo lo he venido expresando, señora Amanda, es a través de la verdad. Llamemos las cosas como son. Incluso muchas de esas personas que se consideraban ateos, en la medida que han venido trasegando con nosotros, se han dado cuenta de que ellos tienen que aprender a respetar. Tal vez no se conviertan en católicos o cristianos. Tal vez no se den cuenta que, incluso como uno de ellos me expresaba, me decía: Josué, yo soy ateo porque Jesús no existe, porque Dios no existe, porque esto es un invento de unos árabes por allá en el Medio Oriente, en la Mesopotamia. Yo soy colombiano. Mi respuesta fue muy sencilla. Le pedí a esa persona vía Skype que mirara la hora. Me dio la hora. Yo le dije: perfecto. Ahora dime en qué año estamos. Me dio el año. ¿Antes de Cristo o después de Cristo?, le dije yo. Y el tipo se quedó callado. Así les duela a ateos degenerados, lo que voy a decir una cosa: Jesús existe.
Dios es una realidad. Incluso nuestro calendario actual habla de un antes y un después de Jesús de Nazaret. ¿Estoy inventando algo? Estoy hablando con la verdad. ¿Por qué no han habido gobiernos de la derecha? ¿Por qué no han habido gobiernos de la derecha? ¿Y cuál es el último presidente de derecha que existió, debe decir la señora? Bueno, madre, la respuesta es muy sencilla. No han habido gobiernos de la derecha en Colombia. Es una apreciación muy aventurada de su parte. Sí han habido gobiernos de la derecha en Colombia. Incluso los padres de la República eran hombres en un contexto muy diestro. Fueron personas, y fue el general en todas las naciones del mundo, hablemos de América como tal, fueron personas muy diestras, personas que siempre reconocieron a Dios en primer lugar, y en segundo lugar se dieron cuenta que había un Dios, que había una patria y que había una familia. Y las primeras constituciones fueron radicalmente exquisitas. Con el paso de los años, en el caso de Colombia, vamos a entender de que para nuestra región, para la Gran Colombia llamada así, la primer parte que se independiza y que crea una constitución es Venezuela, hacia 1810. Luego, 10 años más adelante, cerrando hacia 1820, ya existía otra libertad, pero esa libertad ha sido muy mal entendida por los colombianos. Resulta que existió una primer república en Colombia. Esa primer república se llamó la República de Antioquia. Y así muchos crean que no es verdad, les quiero comentar que el Estado Libre de Antioquia fue llamado también en varios documentos oficiales como el Estado de Antioquia, o República de Antioquia, o Estado Libre y Soberano de Antioquia. Y estamos hablando del 27 de noviembre de 1811, que es la primera república independiente de Colombia. Tal vez muchos no lo saben y tal vez usted no lo sabía, madre, pero antes de que existiera la República de Colombia, existió la República de Colombia, existió el Estado Libre de Antioquia, más conocido como República de Antioquia. El nacimiento de la derecha en Colombia se dio en Antioquia, y el cimiento de la derecha de todo lo que hoy es la República de Colombia, que limita con Venezuela, con Panamá, que era de Colombia, perdida después de la guerra. Estábamos hablando del paso del siglo de 1800 a 1900, ahí es donde en los primeros años se genera este proceso de pérdida de soberanía y de territorio, más como un alto traición a la patria. Algo similar a lo que hizo un expresidente conservador entre 1999 y 2002, dejar perder soberanía territorial en San Andrés. Andrés Pastrana. Entonces, la derecha de Colombia hay que entenderla como ese proceso desde 1811, la verdadera derecha de Colombia, la verdadera idea de república como tal. Luego empieza a aparecerse en procesos históricos como el de 1819
a 1820 y consiguientes hacia la década del 30, de 1830, con la muerte de don Simón Bolívar. Y empieza a generar en Colombia un proceso de discusión que llevaría hacia 1850, a mediados de 1850, porque a finales de la década de los 40 al 50 es cuando se crean en Colombia los partidos liberales y conservadores. Pero el proceso de los liberales y el proceso de los conservadores tiene una simiente mucho más profunda de un pensamiento conservadurista o liberal. Obviamente son aportes europeos, no son aportes americanos, franceses, un poco ingleses, donde nosotros empezamos a copiar la idea de república, que obviamente la idea de república no es francesa y no es europea, tomada así como lo que conocemos hoy en día, sino que esto es mucho más profundo, y esto viene desde los primeros filósofos conocidos en la humanidad, y estamos hablando de esa cuna maravillosa que se da en Grecia, en Roma, que se da al paso de los siglos, para decir que es una república o que es un estado. Y recuerde, señora Amanda, que Colombia es la copia fiel del Estado romano: un Congreso, un pan y un circo. Y al igual que Roma sacrificaba cristianos en las arenas, en la actualidad Colombia sigue sacrificando colombianos en la arena, como usted o como yo. Y es un gran circo. Ese circo se llama Congreso de la República. Ese pan son las mentiras de los políticos que a lo largo de los años en Colombia le han dado de comer al pueblo como si fueran mendigos, como si fueran perros. Y nosotros como pueblo hemos olvidado de que los políticos son nuestros sirvientes, no nosotros sirvientes del político. Porque hemos entendido mal el concepto, y porque, señora, la mayoría de los colombianos no leemos la Constitución política de Colombia, no la conocemos realmente. Leemos más Condorito, leemos más o vemos más fútbol, en un partido de fútbol que puede llegar a un poco más de 100 minutos. Si nosotros dedicáramos una hora y media, en una hora y media un colombiano promedio con baja capacidad de lectura leería la Constitución política de Colombia. En una hora y 30, un colombiano con una buena capacidad de comprensión sabrá cuáles son sus derechos, cuáles son sus deberes, cuáles son sus principios fundamentales y qué es realmente Colombia. Pongámosla más fácil. En un fin de semana, cualquier ciudadano colombiano, honrosamente campesino, honrosamente comerciante, honrosamente militar o policía, honrosamente médico, honrosamente político, no, sabría qué es realmente Colombia y entendería qué es realmente derecha, porque Colombia lastimosamente le fue apuñalada, asestada por los grupos de la izquierda, el socialismo desde 1991. ¿Por qué hablo de 1991? Porque fue en el momento donde los narcoterroristas ingresan al Congreso de la República y prostituyen la Constitución de 1886, donde mostraba que Colombia era un estado de derecho. Derecho. Nuestros primeros patriarcas colombianos eran hombres de la derecha. Luego se dividieron en dos grupos en 1850. Liberales, que son los padres
de las lacras de la izquierda progresista comunista en Colombia. Todo nace del liberalismo. Y personas como yo, en ideología, somos hijos del conservadurismo. ¿Y qué es conservadurismo? Somos esas personas que nos apegamos a la tradición correcta: Dios, patria y familia, donde prima el orden constitucional. Los liberales son completamente opuestos a nosotros, no tienen mayor respeto por la tradición Dios, patria y familia, e incluso llegan a poner por encima al hombre sobre Dios. Incluso llegan a poner por encima la libertad del hombre a las obligaciones del hombre para su estado. De ahí la raíz idiomática liberal, libertinaje. Hay 1 milímetro de distancia entre un libertino y un liberal, entre un sodomita y un liberal. Todo nace de ahí. Y al mismo tiempo, los partidos políticos se diferencian de otros por los colores. El Partido Liberal es rojo, como el Partido Comunista es rojo. Y las variaciones de color, como el rojo puede cambiar a amarillo o naranja, el azul puede pasar de azul oscuro a negro, para hacer referencia a los partidos de la derecha. Conservadurismo. Vamos siendo claros en eso. Sus preguntas, yo tal vez no pueda, mucho, no pueda, señora, en cierta manera, ser resumido, porque es que el problema es que son más de 200 años y hay personas que pasan semestres enteros en una universidad para llegar a conocer temas como estos, y yo trato de hacerlos en menos de 1 hora, 1 hora y media. Es complicado. Ahora bien, vamos a entender el proceso conservadurista. El conservadurismo, como tal, lo tenemos que entender como esa doctrina que mantiene su simiente en valores políticos, sociales y morales tradicionales, como ya te lo expliqué, y se opone de manera clara a esos cambios radicales en la sociedad, como la ideología de género, por ejemplo. Nosotros somos defensores de la tradición y vamos en un total rechazo a todo lo que tenga que reformar la disciplina. Porque es que cuando se pierde la disciplina, se pierde todo. Cuando se pierde el respeto, se pierde todo. ¿Qué está sucediendo en Bogotá en este momento? ¿Cómo es posible que criminales mal llamados estudiantes tratan de volcar un bus en Bogotá o de prenderle fuego? ¿Hasta qué grado? Eso es el libre desarrollo de la personalidad de un vándalo criminal. ¿De qué estamos hablando? Esos que pretenden voltear el bus son hijos del liberalismo, y aquellos que creemos que esas lacras deben de ser exterminadas somos los conservaduristas. Porque cuando un producto es defectuoso, no debe de continuar. No me lo estoy inventando. Cuando la sociedad es una fábrica en masa de seres humanos, y en esa concepción tenemos que tener hombres y mujeres de valor. Cuando el antivalor se sobrepone a la calidad, es un producto defectuoso. Y lo que más logra FECODE en Colombia, o el mayor resultado de FECODE en Colombia, lo podemos medir simple y sencillamente en
que es un producto defectuoso de FECODE. Y FECODE es una fábrica alienante de productos defectuosos para poderlos contaminar con la ideología marxista, leninista, stalinista, que hoy en día conocemos como socialismo del siglo XXI, que realmente es izquierda, progresista, comunista. Ahora, ¿qué tan progresista es un comunista? El ejemplo lo tenemos en Cuba, el ejemplo lo tenemos en la antigua Unión Soviética, o lo que es Rusia, en lo que se llamó como el conglomerado de la antigua Unión Soviética, o el mismo caso de Venezuela, donde han querido implementar esas ideas, no ha funcionado. Pero hay algunos defensores que dicen que el socialismo ha funcionado en otros países en Europa. Bueno, los invito a que vayan y se den una pasadita por Venezuela, porque yo sí he estado allá. Tengo grandes amigos como cubanos que te darían unos argumentos bastante sólidos, como las marcas en su piel. Los mayores genocidas de la humanidad no fueron nazis. Los mayores genocidas de la humanidad incluso no se cuentan en los libros de la historia judeocristiana, o hindú, o china. Los mayores genocidas son socialistas. Entonces, ¿qué es izquierda? Es su próxima pregunta. Por eso quería hacer el intro. Históricamente, los liberales, que son los padres del socialismo, son los mayores genocidas conocidos en la historia de la humanidad. Llámese Mao, socialista. Llámese Hitler, socialista. Llámese Stalin, socialista. Llámese Benito Mussolini, socialista. Y en el pasar de los años, estas personas nos han querido llevar a nosotros bajo una sarta de mentiras, porque la principal estrategia de la izquierda es utilizar cualquier medio posible para la guerra, cualquier método. Y el principal método que han venido utilizando desde la génesis de las lacras socialistas es la educación. Toman el producto joven, el retoño joven, y lo empiezan a inyectar con filosofía que una mente joven no logra discernir entre el bien y el mal. Y asume que lo que le dice su maestro está bien. Como un niño asume que si en su casa su padre o su madre le da un plato de comida, está bien. Porque un padre no va a querer darle al hijo veneno en su comida. Entonces, ese cariño que el joven empieza a tener hacia sus maestros, porque incluso le llegan a tener más cariño, y está científicamente demostrado, de que algunos infantes llegan a generar un vínculo afectivo mucho mayor y de respeto hacia su profesor que hacia el padre o la madre. Incluso muchos jóvenes pasan más tiempo al lado de sus maestros que de su papá o de su mamá. Pero ¿qué sucede cuando ese maestro es un asqueroso gusano comunista? El padre, la madre, que literalmente se parte el lomo de sol a sol, de sombra a sombra, en Colombia, para que sus hijos puedan llegar a una universidad, para que puedan incluso salir de bachiller o de primaria.
Padres y madres en Colombia que bajo esfuerzo y sacrificio quieren que sus hijos estudien en los mejores claustros académicos de la patria, de la república, porque quieren que su hijo sea un ingeniero, que su hijo sea un médico, sea un arquitecto, sea un profesional. Porque estos padres que se parten la mula para sacar adelante a sus hijos, para que sean mejor generación que ellos, que sus abuelos, para que sean por lo menos en sabiduría pros para poder tener riqueza. Porque es que nadie estudia para ser pobre. Porque es que cuando la gente se mete a una universidad, se mete con el anhelo de ser grande en sabiduría, para poder con sabiduría y a través de la sabiduría, como cual mercenario, vender su conocimiento para ser un hombre rico. Nadie se mete a la universidad con la convicción de ser pobre. Llamemos las cosas por el nombre. Nadie quiere ser pobre. Nadie quiere que la calle lo aterrice y lo acaricie cual colchón de concreto. La gente entra a estudiar, a capacitarse para salir adelante. Pero ¿qué va a salir adelante un muchacho cuando un estúpido maestro, un criminal, porque no hay más criminal que aquel que enseña mentira, porque no hay mayor criminal que induce al joven sano a que sea un pervertido social? El resultado de la ausencia de la derecha en un país es que cuando no hay un Dios, cuando no hay una ley que cumplir, es un pueblo sodomita. ¿Quiénes fueron los muchachos que estaban queriendo voltear el bus ayer en las marchas en Bogotá? La izquierda. Esa es la izquierda, señora Amanda María Pavón Jaimes. La izquierda que se niega a reconocer que están obligados a cumplir unos derechos antes que exigir unos deberes. Pelados que no saben lo que es fritar un huevo porque el papá y la mamá lo hacen por ellos. Que no pueden ni siquiera, son carentes de poder tender su cama. Ni siquiera pueden planchar su propia ropa, estos inútiles, estas basuras sociales. Gente que a duras penas es capaz de asear su propio cuerpo, hablan de cómo sacar adelante una nación, porque creen, estas lacras, que todo se lo tenemos que regalar. Esa es la izquierda. Son tan imbéciles que muchos de ellos ni siquiera se han definido en su sexualidad, porque son tan microbios mentales que no se han dado cuenta que es una testosterona o que es un progesterona, porque son personas que creen que Chávez o que el Che era un gran líder latinoamericano, pero no saben quién era Antonio Nariño, Ricaurte, Bolívar. Es más, muchos de esos jóvenes a duras penas saben quién es su papá y su mamá. Una persona que pone su cara bajo un manto negro o que oculta su rostro no es más que un criminal. Y le doy un ejemplo de la antítesis de la izquierda y lo que es la derecha. A mí me tienen catalogado en nivel 5 de peligrosidad a nivel internacional, porque Santos lo dijo, porque el gobierno colombiano lo dijo, porque el gobierno que es un narcoestado lo dice, porque un colombiano como yo, que cree en Dios, patria y familia, que cree que el orden constitucional está en primer lugar, que cree que la familia está conformada por un padre y por una madre, donde dice que el producto más maravilloso de la familia se concibe en el amor a los hijos y que esos hijos son el pilar fundamental y el futuro de un Estado, soy visto como criminal. Hace pocos días tomaba a mi esposa de la mano y le dije:
Ahora tú y yo, como hombre y mujer, tomados de la mano en la calle, nos vemos raros. Y no habrían pasado varios minutos desde mi palabra y pude observar a varios hombres manifestándose de manera asquerosa y repulsiva su sodomía. Mujeres igual. Esa es la izquierda. Yo solo tomé a una mujer de la mano, a mi mujer de la mano. Esa es la derecha. ¿Qué busca la izquierda? La izquierda simple y sencillamente busca el poder, como lo han querido siempre, el poder. Los mediocres quieren el poder a través de lo que mejor saben hacer: engañar, mentir, confundir. Y si yo me voy a hablar desde siempre que han querido el poder, pues tendría que hablar incluso de un proceso desde antes de la creación de la tierra. La pelea entre el bien y el mal, que en diferentes culturas de la humanidad ha sido narrada desde el hinduismo o el taoísmo o el cristianismo o el judaísmo o incluso los musulmanes. Pero la gran verdad es que siempre ha existido una lucha entre el bien y el mal. El bien es la derecha, el mal es la izquierda. Y ya veo a los gusanos de la izquierda que les encanta ver mis programas. Y créame que mis programas no van para nadie de la izquierda. No me agradan. Pero, como yo sé que son hipócritas y les gusta ver estos programas, imagino que tal vez alguna cosa de esas tenga un lapsus y diga: hombre, de pronto hasta este tipo tiene algo de razón. ¿Por qué la razón? Es el equilibrio entre la verdad y la realidad. La realidad es la verdad. No puedes hablar de una verdad contraria a una realidad. Los maricas no pueden crear vida. Los heterosexuales, con el hombre y la mujer, sí. Dos mujeres no crean vida. Hombre y mujer crean vida. Me importa un carajo quien haya hablado de ideología de género. Mi verdad es esa realidad. Sencillo. La izquierda puede ser representada por Satanás. La derecha puede ser representada por Jesús de Nazaret. Y a verdad que a Jesús de Nazaret lo crucifican por decir la verdad, por defender la realidad. Y nada ha cambiado desde hace 2000 años. El pueblo prefirió a Barrabás y que crucificaran a Jesús de Nazaret. Desde hace más de 2000 años, el pueblo sigue escogiendo a criminales, prefiriendo a los criminales que a la gente de bien. Pero el pueblo, que elige a políticos corruptos, edifica su riqueza sobre su propia miseria. Y estos lacrosos, estos excrementales ideólogos de género, estos excrementales ideólogos de la izquierda, lo único que buscan es convertirse en oligarcas, en gente rica, haciendo lo que mejor saben hacer: engañar, mentir y confundir. Y el principal engañador, el principal mentiroso, la persona más experta o la criatura más experta en confundir, se llama Satanás, Lucifer, Cachimorao, llámelo como le dé la gana. Y quienes enseñan a base del sacrificio, del esfuerzo, de la disciplina, son personas que tienen a un modelo como Jesús de Nazaret. Llámese cristiano, llámese católico. Curiosamente el judío no, porque el judío no reconoce a Jesús de Nazaret como el Hijo de Dios. Ellos ahí lo llaman como un profeta. Incluso los musulmanes, para su información, tienen más respeto por Jesús de Nazaret que los mismos judíos. Y muchos de los comunistas, de los creadores del comunismo,
son judíos. ¿Capish? Y hay una guerra entre el pueblo judío, del pueblo de Israel, como promesa de Dios, y hay antítesis de ese mismo pueblo, promesa de Dios, como Soros. Soros es judío. ¿Y usted dónde cree que salió Marx? ¿Del catolicismo? ¡Judío! ¿Está clara la figura, mi señora? ¿Qué es izquierda y qué es derecha? La derecha son mujeres y hombres probos en sacrificio, en disciplina, en esfuerzo, en respeto a la Constitución, al orden constitucional de su Estado. La izquierda es la antítesis, donde engañar, mentir, confundir, sobreponer el libertinaje sobre el orden constitucional de un Estado, donde a ellos les importa un carajo la república, porque la anarquía es el resumen de su éxtasis. Usted preguntaba qué busca la izquierda. Creo que yo fui bastante claro. ¿Por qué ya somos socialistas? Bueno, yo no soy socialista, creo que usted tampoco lo es, pero entiendo por el contexto de su escrito de que Colombia, te refieres a Colombia, ¿por qué ya Colombia es socialista? Bueno, Colombia es socialista desde 1991. El principal artífice para que Colombia se convirtiera en un país socialista fue Álvaro Uribe Vélez, junto con él otros políticos liberales más. Ya le enseñé a usted y a todos nuestros televidentes por qué el liberalismo es la madre del comunismo, del socialismo. ¿Qué sucedió? Ellos modifican la constitución creada por hombres de la derecha y le meten la mano a asquerosos, mugrientos y narcoterroristas criminales de lesa humanidad que en su época eran los M-19. Ahora, esto es muy importante que usted lo sepa y lo sepa Colombia. Hay un concepto errado entre la palabra guerrillero y narco criminal o narcoterrorista. La palabra guerrillero es acuñada desde por allá en las épocas de Napoleón Bonaparte. Volvemos a Francia nuevamente. Y el guerrillero es un hombre de guerra, una sola unidad combatiente que puede cumplir un objetivo determinado para la guerra. Guerrillero. En la década de los 70 el mundo se familiarizó demasiado con la palabra guerrillero por la guerra de Vietnam, donde los Estados Unidos pierden la guerra de Vietnam y donde sufrieron grandes bajas por la guerra de guerrillas. Un solo hombre era capaz de hacer un gran daño a una unidad de movimiento. Es una técnica de guerra bastante eficiente, la guerrilla. Pero con la llegada y la destrucción, la toma del Palacio de Justicia a mediados de 1900, llamémoslo 85-86, en este proceso de desaparición de pruebas y por orden de Pablo Escobar Gaviria, que venía fomentando los grupos de la izquierda en Colombia, porque era liberal, Pablo Escobar era socialista. Este señor, discúlpeme, no puedo llamarlo señor. Este demonio, esta criatura criminal, en alianza con otras criaturas criminales, atentan contra el templo sagrado de la justicia en Colombia, destruyendo con ella la vida de tal vez los mejores magistrados de nuestra época. 6 años más tarde, estas personas estarían ingresando al Congreso de la República con grandes traidores de la patria como Horacio Serpa Uribe, Horacio Serpa, Santofimio y muchos otros. ¿Qué característica tenían estos personajes? Liberales.
prostituyen la Constitución en derecho y la convierten en social de derecho. Desde ese preciso momento, señora Amanda María Pavón Jaimes, Colombia se convirtió en socialista. Y en los últimos 30 años, los avances que ha venido teniendo los liberales en Colombia, que son los principales enemigos de la realidad nacional, ha sido llevarnos a puertas de una Venezuela, a puertas de una Cuba, de una Nicaragua. Si Colombia realmente hubiese respetado los conceptos de don Guillermo León Valencia, que en su pregunta me hace cuál fue el último presidente de derecha y qué hizo en Colombia. Don Guillermo León Valencia. Bueno, ¿qué sucedió entre 1960 y 1970? Había pasado una dictadura de un colegio militar y esos años fueron supremamente caóticos para el Estado colombiano, para la República de Colombia. Don Guillermo León fue una persona que se caracterizó, y en esos tiempos se caracterizaron, por el desarrollo en telecomunicaciones, carreteras, educación, seguridad social, en un fortalecimiento del aparato militar, y eso fue lo que lo caracteriza a un gobierno de la derecha. Es curioso que incluso la Universidad Nacional, ahora que lo recuerdo, fue creada por un hombre militar con unos grandes valores morales. ¿Y en qué han convertido a la Universidad Nacional en Colombia? En el mayor centro de reclutamiento de izquierdistas, progresistas, comunistas. En potencia son las ligas menores de los narcoterroristas. Entonces, Colombia no solo es socialista, señora Amanda María Pavón. Colombia actualmente es un narcoestado. Y aquí es donde esto se pone caliente. Porque ¿qué en sí nos lleva a nosotros a pensar o a discernir qué es un narcoestado? Bueno, un narcoestado es ese lugar o ese país o esa nación, en nuestro caso una república, en la cual su colegiatura, su estructura sirve al beneficio del narcotráfico, de la cocaína. Eso es un narcoestado. Voy a tratar de leértelo de una manera muy diferente, más Google. El narcoestado, como tal, hace referencia al tráfico ilegal de drogas dentro de un estado. Y es un neologismo económico y político que se aplica a aquellos países cuyas instituciones políticas se encuentran influenciadas de manera importante por el poder y las riquezas del narcotráfico y sirven al narcotráfico. Por ejemplo, el Congreso de la República de Colombia sirve y es casa actual de narcoterroristas y criminales de lesa humanidad. Ejemplo, la Corte Suprema. Ejemplo, la Corte Constitucional. Ejemplo, los jueces y fiscales de Colombia. Y el ejemplo más claro es la libertad, la conspiración del Congreso por devolverle una investidura a un criminal. Colombia no solamente es un estado socialista, sino un narcoestado. Más grave aún, las últimas elecciones en Colombia, en su siguiente pregunta, así tema por tema para que la gente vaya entendiendo cómo nos han engañado y nos llevan a elegir izquierda siempre. Sí, nos han engañado. Bueno, los han engañado a ustedes, a mí no me han engañado.
Yo hace muchísimos años tengo bastante claro quién es mi enemigo ideológico, hablemoslo así. Yo, y eso es otra cosa que también quiero aclarar, yo en ningún momento soy una persona, no soy un ser que yo me levante odiando, ¿no? A mí no me moviliza el odio, a mí me moviliza la razón, el sentido común. Eso es otra característica para tú ser una persona de la derecha, un sentido común equilibrado o sano. Señora, en las pasadas elecciones en Colombia, ustedes eligieron entre un izquierdista, progresista, comunista, esquizofrénico, populista y un criminal de lesa humanidad, un narcoterrorista. El guerrillero muta a narcoterrorista después de la toma del Palacio de Justicia en 1885-86. Ese gusano apestoso de Petro es un narcoterrorista. Pasaron 29 años hasta que estas personas que han venido gestando ese hecho estuviera cerca de una presidencia. Pero resulta que por desconocimiento, porque el desconocimiento del pueblo pone en riesgo la democracia, lo enseñó John F. Kennedy. En ese preciso momento nos dimos cuenta de que todo estaba mal. Tuvimos que pasar destruyendo nuestro país desde el último presidente de la derecha, Guillermo León Valencia, a hoy, para elegir entre un narcoterrorista, entre un delincuente, porque lo es, confeso, mas no indultado, porque yo no conozco un indulto escrito que diga que a este señor Petro le han perdonado sus crímenes de lesa humanidad como un carcelero del pueblo, tal vez. No lo conozco. Pido disculpas si me estoy equivocando. No lo conozco. Y ustedes eligen entre esa cosa y entre un total inepto que ni siquiera había administrado una tiendita de pueblo, pero como buenos pueblos pasionales, a través del megapopulista de Uribe, ustedes deciden que era el hombre correcto. Y eligen al que era realmente el candidato de Santos. Porque ustedes creyeron que el megapopulista de Uribe decía la verdad. Pero como son un pueblo corto de entendimiento, ¿hasta qué grado realmente ustedes han sido engañados? Yo no creo que hayan sido engañados. Un presidente es el fiel reflejo de lo que es una nación. Santos reflejaba lo que era realmente Colombia. Engaño, mentira, traición, vanidad. ¿Quién montó a Santos? ¿Quién le dio esa vida política a Santos? ¿Quién lo convirtió en ministro de la Defensa? ¿Ustedes todavía creen que las muertes de todos esos criminales de lesa humanidad de las FARC fueron porque Uribe era supremamente inteligente y Santos era un excelente ministro de la Defensa? No, chicos. Ellos lo único que hicieron fue quitar del camino a los comandantes narcoterroristas que no permitirían lo que hoy en día es las FARC. Es un negocio. Y los verdaderos jefes de las FARC jamás estaban en el monte. Incluso fueron presidentes de la República de Colombia. Los ideólogos de las FARC son muchos políticos en Colombia. No lo estoy inventando. Lo dijo el coronel que se hizo popular en Colombia con su publicación de Me niego a arrodillarme. Un coronel de inteligencia fue el que le mostró a Colombia
que los verdaderos líderes de las FARC estaban en el Congreso, en la presidencia, en la iglesia, que eran empresarios y son empresarios exitosos y multimillonarios en Colombia. Timochenko no es más que un criminal que decidió no morirse en el monte y ahora quería vivir en Bogotá con familia y con todo y seguir destruyendo. Ustedes son tan inocentes como pueblo que creen que las disidencias de las FARC son los que están matando colombianos en este momento como siempre lo han hecho. No, las disidencias de las FARC están sentadas en el Congreso. ¿Y quién ayudó a que estuvieran sentadas en el Congreso? Uribe. Uribe fue el que negoció el no, le regaló el no. Nadie creía, incluso el mismísimo Santos estaba completamente seguro que ganaría, porque uno de los principales criminales contra la democracia en Colombia es el registrador nacional, Juan Carlos Galindo. Y adivinen qué, sigue estando ahí. El estalinismo enseña que gana quien cuenta los votos, y en el no, el señor Santos estaba seguro que él iba a ganar porque tenía a Juan Carlos Galindo. Pero la victoria del no fue tan rotunda que no tenían por dónde robar, que la única manera de decir sí, perdimos pero por poquito. Entonces, obviamente todo lo que ha creado Colombia, el gobierno, el narcoestado de Colombia, es totalmente anticonstitucional. Y a nuestras fuerzas militares, que son los primeros encargados de velar por el orden constitucional en un estado de derecho, los tienen amedrentados porque si ellos proceden terminan siendo presos, muertos, desaparecidos, y los tienen amarrados. Y la otra es que el proceso donde nos han llevado es a que Colombia no tenga generales de verdad, sino eunucos con uniforme. Llámese policía, llámese fuerza aérea, infantería de marina, naval o ejército. Todos son en función a lo que el narcoestado decida. Porque aunque las fuerzas militares y de policía son apolíticas, no es menos cierto que para que un general llegue a ser general, depende de la venia de un senador. O sea que tipos como senadores como Robledo, que no han aportado absolutamente nada al desarrollo de la República, porque a mí que alguien me diga en todos los años que Robledo lleva sentado ahí, ¿cuántos proyectos ha presentado este tipo? ¿Cuántos? Incluso, para no ir más lejos, Colombia eligió entre el inepto y el narcoterrorista, pero el inepto era más peligroso que el narcoterrorista, y en este momento yo trato a ese gusano asqueroso de entenderlo, porque debe estar ofendido con Duque, porque es que Duque en menos de un año ha hecho todo lo que Petro deseaba hacer en 4 años. Duque lo ha hecho en menos de un año. Incluso se fue a China a rendirle culto a Mao, al Ejército Rojo, al mayor genocida de la historia, Mao. Mao es Stalin, Hitler y Lenin, todo en una sola bolsa, y Mao es peor. ¿O ustedes se creyeron el cuento en el platanal de Bartolo, que el viajecito allá era por ir a vender plátanos? ¿Está seguro que usted está engañado? ¿O usted está completamente consciente de que eres un imbécil? Ellos venden su charque. Si usted se lo come es problema suyo. Entonces, ¿quién es? Al final dice, ¿quiénes nos dicen que son de derecha pero son de izquierda? No, mire, esto también ha sido un concepto bastante errado. Y va a ser bastante curioso lo que voy a decir en este momento para algunos de ustedes. Yo creo, basado en resultados, que
el mayor peligro para Colombia se llama Álvaro Uribe Vélez. Yo lo creo. Pero también entiendo que el recuerdo que tenemos muchos colombianos de el mejor presidente de Colombia también es Álvaro Uribe Vélez. Pero vamos a entender las cosas desde su génesis. El primer presidente, y miren lo que es la política. La política no es el arte de gobernar bien como algunos nos enseñan en algunas universidades, no. Y yo enseño que la política es un negocio y que si tú no te aprendes el negocio, pues no vas a poder sobrevivir en ese negocio y vas a perder siempre. El primer presidente de los narcoterroristas en Colombia, el primer presidente, aunque ustedes no lo crean, puesto por los narcoterroristas en Colombia, fue Gaviria. Gaviria se ganó la presidencia en un entierro, cual guaquero. ¿O ustedes creyeron que la muerte de Galán fue simple y sencillamente porque Pablo Escobar le quería hacer un favor a su amigo Santofimio para sacarle del camino a alguien para que Santofimio pudiera avanzar en sus intereses políticos? Les recuerdo que el primer presidente que tuvo Colombia en estado socialista fue Gaviria. Constitución de 1991. Y que llegó a presidente gracias a la debilidad de otros presidentes liberales en Colombia que fueron y cedieron soberanía nacional por la presión de Pablo Escobar Gaviria. ¿Qué pasó? Que ustedes no recuerdan que uno de los personajes narcoterroristas y criminales más peligrosos de Colombia, Pablo Escobar, sigue teniendo un representante incluso de su familia en la política nacional, José Obdulio Gaviria. Y José Obdulio Gaviria es el ideólogo del Centro Democrático, un comunista total. Uribe jamás Uribe ha dicho que él era de la derecha, jamás. Incluso el tipo, en las últimas publicaciones de las cuales se tienen conocimiento, él reconoce que él es un socialdemócrata, que es un liberal. Es más, Uribe es salido de los grupos de izquierda comunista de los 70s y es un liberal. Uribe es el principal aliado de las FARC, del M-19 y de todos los grupos de izquierda para estar donde están. Solo que ustedes no lo han visto así porque han querido verlo con la pasión de aquel que fue el mejor presidente del 2002 al 2010. Pero les recuerdo que quien acabó el paramilitarismo en Colombia, que eran los depredadores naturales de las izquierdas narcocriminales, fue Uribe. El que mandó a la cárcel a los que le estaban quitando a Colombia su dolor de cabeza fue Uribe. Luego Uribe les nombra a Santos, después de haber hecho la limpieza que ellos necesitaban, porque si no hubiese muerto el negro Acacio, si no hubiese muerto Jojoy, Raúl Reyes, Cano, pues los líderes que ustedes conocen de las FARC hoy en día no serían los líderes. Sería Guillermo, sería el señor Cano, perdón, el criminal Cano, el mismo mono Jojoy, o incluso el Acacio, el negro Acacio. ¿Ya van entendiendo el concepto y el hilo? Luego llega Santos y empieza a montar todo. Y el verdadero creador y el verdadero padre de la génesis de los diálogos con las FARC es Álvaro Uribe Vélez. Lo que pasa fue que Santos se le adelantó y le quitó su Nobel de Paz. Luego, hacia el 2014, el esfuerzo de muchos de nosotros en Colombia, que ya sabíamos a dónde iba este nefasto proceso, aparece la figura de Oís o Zuluaga,
¿Qué pasa con Zuluaga? Y ahí se viene otro caso que yo les quiero aclarar a todos ustedes, el por cual aparece un carnet mío del Centro Democrático. No, yo jamás me he reunido, jamás he militado ni he buscado votos para el Centro Democrático, jamás en mi vida. Pero en ese momento histórico, Óscar Iván Zuluaga, que no me arrepiento de haber votado por él y volvería a votar por él, porque considero que Óscar Iván Zuluaga es un buen tipo, que debió haber sido el presidente de Colombia y que le robaron la presidencia de Colombia. Tal vez si eso hubiese acontecido no estaríamos en la Colombia que hoy tenemos. Lastimosamente, en el lapso siguiente empezamos a darnos cuenta de la gran verdad que nos habían sumido estos pillos de la política nacional. En resumen, y para dar fe a mi palabra, les voy a poner el ejemplo, y para terminar, de la alcaldía de Bogotá. Samuel Hoyos, candidato por el Centro Democrático. Si ese muchacho lo hubiesen dejado, indiscutiblemente el próximo alcalde de Bogotá pertenecería al Centro Democrático y se llamaría Samuel Hoyos. Pero no. Metieron a Ángela Garzón, una izquierdista, progresista, comunista, y empezaron a crear una división en el Centro Democrático. ¿Para qué? Para que hoy Bogotá esté eligiendo entre un trivago, bueno para nada, un mantenido del Estado, un delfín, que hace parte de los liberales, que como ya lo enseñé han sido los principales destructores de la República de Colombia, y entre una sodomita, que es la representante original del partido ADM 19, Acción Democrática M19, narcoterroristas. ¿Ustedes a quién cree que representa el Partido Verde? ¿O acaso a ustedes se les ha olvidado que el Partido Verde cambió, el partido ADM 19 mutó a Partido Verde? ¿No lo sabían? ¿No sabían que la Clara López es una feminazi? ¿No saben qué es feminazi? Es un movimiento lesbiano, feminista, que busca la destrucción del patriarcado, como lo llaman ellas. ¿No lo sabías? ¿No sabías el simbolismo de la pañoleta verde? ¿Pañoleta verde? ¿No lo sabías? Qué bien. ¿Hasta qué grado, señora Amanda María Pavón Jaimes, hemos sido engañados? ¿O hasta qué grado hemos sido manipulados por ser un pueblo ignorante? ¿Qué futuro le espera a Bogotá? Entre una sodomita y un trivago. Mire, vamos a ver qué tanto puedo saber yo de política. Pero sin dudas el próximo alcalde de Bogotá va a ser el hijo de Galán. Y los liberales van a retomar la alcaldía de Bogotá, que por muchísimo tiempo había sido esquiva. Porque la mejor manera de colocar el próximo presidente socialista comunista en Colombia es a través del segundo escaño más importante del país, la alcaldía de Bogotá. Y adivinen quién fue el principal gestor para que todo eso se diera. El Centro Democrático. Les quitaron al que realmente habría ganado y habría barrido en las elecciones, Samuel Hoyos, para que ustedes terminaran escogiendo, como terminaron escogiendo entre un narcoterrorista y un inepto a la presidencia de Colombia. Ahora van a escoger entre una sodomita, miembro de los grupos narcoterroristas y criminales M19 en Colombia, porque incluso es una hija M19, por un trivago. ¡Ah, genios! En lo personal, me voy a quedar en 1811, porque soy un convencido que antes que existiera la República de Colombia, existió la República de Antioquia. Y por mí,
lo más seguro es que esto va a terminar en una guerra civil sin precedentes, porque no fuimos capaces de atacar y enfrentar a las lacras, a las enfermedades, a los hongos y bacterias que nos han llevado a lo que es Colombia hoy en día. Incluso a que el representante del DAN en Colombia termine hablando a favor de los venezolanos y en contra de los colombianos, y un presidente que está más dedicado entre la situación de los venezolanos que el estado actual del pueblo colombiano, sumido a manos y el engaño de un narcoestado. Son tantos los engaños que nos han vendido que el pueblo ya está listo para elegir un gobierno dictador. Sí. La única manera que Colombia salga adelante, doña Amanda, es colocando a un colombiano de presidente que haga palidecer incluso al mismo excelentísimo capitán general Augusto Pinochet. Así es. La única manera de que Colombia salga adelante es con una lucha frontal. Gracias por estar en la derecha nacionalista de Colombia. Que Dios tenga en su eterno descanso a nuestro colombiano Obregón. Que sea Dios bendiciendo a cada uno de nosotros. Y gracias por escribir. Estamos hablando. Chao.